Buenos días, bienvenidos a su iglesia cristiana carismática cuadrangular La Promesa del Padre. Es un gusto, es un placer el que nos volvamos a encontrar por este medio virtual. En este tiempo especial de intimidad con el Señor, pues nos volvemos aquí a encontrar y recordando un versículo que ha sido muy especial para nosotros en el llamado que Dios ha hecho a esta iglesia, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Qué poderoso versículo, qué poderosa palabra, y el Señor en estos tiempos haciéndolo en medio de nosotros, derramando de su espíritu más y más sobre toda carne, y estamos viendo a Dios hacer milagros, señales y prodigios en medio de su pueblo, de nuestra gente, Dios haciendo sanidades, Dios haciendo milagros, y nosotros nos alegramos y nos gozamos en Él. Y en este tiempo, mis amados hermanos, de intimidad e influencia con el Señor, pues vamos a compartir la palabra del Señor, en lo que el Señor nos viene hablando. Esto es como una secuencia de la enseñanza en la semana anterior. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia de Dios, que sea Dios hablándole al corazón de cada uno de ustedes, de la misma forma como habla a mi corazón, para que podamos compartir esta palabra como hermanos, como hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, que nos permite, Señor, recibir de tu dirección a través de tu palabra, Dios. Y yo oro, Señor, que esta palabra llegue certera al corazón de cada uno de mis hermanos. Y que nos hables, Señor, que nos des dirección acerca de lo que tú deseas en estos tiempos para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Yo oro porque, Señor, cada uno pueda recibir tu palabra, Dios, que quites todo obstáculo, que allanes el camino para que tu palabra llegue poderosa a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre mío, bendice este tiempo y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que esto es como una secuencia de la enseñanza de la semana anterior. La semana anterior estuvimos viendo que pues realmente Dios no amenaza, Dios promete, pero lo que Dios promete lo cumple. Ahora, a nosotros nos gustan mucho las promesas en las cuales Dios se compromete a bendecirnos, a guardarnos, a todas estas cosas, y son promesas del Señor y son promesas que se cumplen en nuestras vidas. Pero cuando las promesas no son como tan agradables a nuestra manera de pensar, pues entonces ya como que ahí no queremos escuchar mucho. Bueno, entonces por eso en esta mañana vamos a compartir el tema: tú decides. Porque está en ti y está en mí, obviamente. Está en mí o está en usted realmente tomar la decisión acerca de qué. Oiga, yo no sé realmente qué será más trágico, qué será más terrible para nuestras vidas: pecar o no confesar lo que pecamos. ¿Qué será más trágico? Y pues aunque la verdad es que vivimos en un mundo que nos tiene rodeados de pecado por toda una sociedad totalmente infectada de pecado, pues eso nos lleva como a pensar de que pues Dios justo, Dios santo, Dios puro, pues como que eso tal vez como que fue en el pasado, pero que hoy como que ya eso no, hablar de la justicia de Dios, hablar de la santidad de Dios, pues como que eso no nos llama mucho la atención. Tal vez como que pensamos, no, eso ya Dios como que bajó el estándar, como que ya el listón está más bajito, como que las normas de ética, de moral, como que eso ya, pero nada más alejado de la realidad que eso. Porque la misma actitud y la misma posición que tuvo Dios frente al primer pecado cometido en el Edén es la misma actitud y la misma posición que Dios tiene frente al pecado que cometamos usted o yo hoy. Es la misma. El Señor es el mismo
hoy, ayer y por los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Y la posición que Dios tiene frente al pecado nunca varía. Lo que Dios pensó, lo que Dios sintió allí con el pecado de Adán en el Edén, es lo mismo que Dios piensa y lo mismo que Dios siente cuando tú y yo pecamos. Y entonces queremos compartir esa palabra de que tú decides. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la Escritura, hoy vamos a compartir un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo número 13, que dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense, mis amados hermanos, aquí no está tan complicada la cosa. Aquí Dios nos revela realmente, número uno, la clave del éxito humano. La clave del éxito humano. Pero por el otro lado también nos revela la desgracia de la raza humana. Ambas cosas están aquí y Dios está haciendo realmente un balance para que entendamos que está la raíz de la bendición, pero está la raíz de la maldición. Y entonces, hermanos míos, pues miremos primero lo que encontramos aquí. El que encubre sus pecados no prosperará. Entonces lo primero que realmente vemos es la raíz de la ruina humana, la raíz de los problemas humanos. ¿Dónde es que está esto? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué las personas no prosperan? ¿Por qué las personas no crecen? Oiga, aquí Dios nos revela las dos caras de la moneda. En un solo sencillo versículo, si prestamos atención, Dios está revelando realmente aquí la clave de la bendición, pero la clave de la maldición. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que a usted y posiblemente a mí también, hermano, pero como que nos gusta escuchar todo lo bueno, todo lo que trae prosperidad, todo lo que trae bendición, todo lo que trae realmente bienestar, todo eso nos gusta escuchar. Pero cuando nos hablan de maldición, cuando nos hablan de desgracias, de pobreza, no, eso sí ya no nos gusta. Y hay muchas personas, no, pero es que eso de maldición, eso ya en la Biblia no existe. Pues yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí. Y la gente como que no lo toma. Y aquí Dios nos manda realmente a que hagamos un balance en lo correcto. Y dice la Biblia que pues la bendición para que seamos felices, para que estemos bien, para que prosperemos. Pero si no obedecemos, si no llevamos una vida conforme al plan del Señor, pues también vamos a recibir problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero vemos aquí? La raíz de la ruina. Dice ahí la parte A del versículo, Proverbios capítulo 28, versículo 13, la parte A dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y yo sé que usted puede decir, no, pero es que yo sí prospero. Sí, la Biblia no está hablando precisamente en términos económicos. Esos son una añadidura. Pero mi amado hermano, lo que la Biblia está diciendo es que espiritualmente, pues que prosperes, creo que no. Y muchas veces cuando no hay prosperidad espiritual, pues esa prosperidad económica como que tampoco es que aparezca por ningún lado, ¿cierto? En primer lugar, Dios nos enseña aquí que la raíz de toda maldición, que la raíz de toda desgracia humana está en pecar. No, está en encubrir. En tapar, en ocultar, en no confesar. Y mire, desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad comenzó allí en el huerto de Edén, pues el hombre se apartó de Dios tan pronto como pecó. Él se apartó de Dios allí en el huerto del Edén. Cuando él desobedeció un mandamiento sencillo de Dios, él tomó la actitud de apartarse de Dios, de ocultarse del Señor, de encubrir su pecado. Dice allí Génesis capítulo 3 versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El hombre, frente a la comisión de su propio pecado, él toma la actitud, él toma la decisión de esconderse. Y es en ese esconderse, es en ese encubrir el pecado, es en eso de tapar que está basada toda la desgracia humana. Toda está ahí. Por eso les digo, mi hermano, ustedes deciden, usted y yo decidimos, ¿cierto? Pecamos y nos callamos. Lo escondemos, lo tapamos, porque ahí comienzan los problemas de la raza humana. Y yo creo que no es el problema no es el pecado, y perdónenme que se lo diga así, porque el problema tiene solución, el pecado tiene solución. Lo que no tiene solución es cuando lo tapamos. Ahí sí ya pues estamos en problemas. Y quiero decirles algunas cosas frente al pecado. Es que cuando nosotros pecamos, hermanos, algo se detiene en nosotros, algo se quiebra, algo se rompe, que impide que fluya la vida de Dios en nosotros. Algo pasa dentro de nosotros, y quizás podamos echarle la culpa, es que por la pandemia, es que el aislamiento, es que la soledad, es que el apartarse, es que la mala racha, es que la mala situación, es que el día malo, es que lo que sea, hermano. Pero la verdad es que cuando nosotros pecamos, algo dentro de nosotros se quiebra, algo dentro de nosotros se rompe, algo nos separa de Dios, y nuestra vida se estanca, nuestra vida se detiene, nuestra vida para, por más actividad que nosotros tengamos, porque a veces cuando pecamos, entonces nos da por incrementar las actividades, tratando de olvidar lo que pasó, tratando de que se pase las consecuencias y las cosas, que eso que cometimos que estaba mal hecho, entonces todo el mundo lo olvide, o si nadie lo vio, entonces que Dios lo olvide. Y hermano, ni siquiera incrementando la actividad religiosa. Mire, gente peca y cuando se da cuenta que pecó, entonces comienza a diezmar. ¿Sabe que los diezmos no tapan los pecados? ¿Sabe que el venir a la iglesia no tapa los pecados? ¿Sabe que el orar y hacer jamándulas y todo lo que usted quiera, hermano, eso no tapa el pecado? Eso no lo tapa. Que voy a hacer obras de caridad, que ahora voy a regalarle mercado a los pobres, que voy... No, mi amado, nada de eso tapa el pecado. Algo se rompió dentro de nosotros y no nos permite crecer o movernos espiritualmente. Nuestra vida se detiene. ¿Cómo vamos a hablar de prosperidad cuando la vida se nos detuvo? Comenzamos a marchitarnos, comenzamos a morirnos. Por lo tanto, mis amados hermanos, realmente, ¿qué actitud podemos tomar frente al pecado? Porque cuando uno reconoce la tristeza, la dificultad, la realidad, lo terrible del pecado, considerarse uno violador de los mandamientos de Dios, considerarse uno, entender uno que ha roto los mandamientos de Dios, que se ha desobligado frente al plan que Dios tiene con uno, cuando se ha salido uno de las normas morales de Dios, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Ocultarlo? ¿Taparlo? ¿Que nadie lo sepa? Quizás nadie lo sepa, pero Dios lo sabe. Y Dios vio cuando tu espíritu o mi espíritu se apartaron de Él y se rompieron, se quebraron. Lo peor, mi amado hermano, que podemos hacer es encubrir nuestros pecados. Y escuché algún día de un hombre que dijo, frente a una prédica parecida a esta, un hombre dijo: pastor, lo que pasa es que yo no siento el peso del pecado, yo no lo siento. Y el predicador le dijo: mi buen hombre, ¿qué pasa si usted pone un yunque de acero sobre el pecho de un cadáver? ¿Lo siente? Si no estamos sintiendo el peso y la quebrada que nos pegó el pecado, es porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso me parece que es mucho más triste y mucho más grave.
Porque entonces ya no tenemos solución. Necesitamos frente al pecado, frente a la comisión de un pecado, sea por acción o sea por omisión, porque podemos hacerlo de varias maneras. Lo que tenemos que hacer realmente es destaparlo, es abrirlo, porque el mantenerlo oculto ya lo vimos. Hermano mío, es la raíz de toda la desgracia humana, es la raíz de todos los problemas de los seres humanos. Afortunadamente, bendito sea el Señor, que el versículo no termina ahí, porque este versículo número 2 nos habla de la raíz de la bendición. Y ahí es donde yo puedo decidir: o me callo y sigo en maldición, o hablo y entro en bendición. Porque dice el versículo ahí en la parte B, Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confiesa y se aparta. En segundo lugar, aquí Dios nos está enseñando también la raíz de la bendición. Y a la raíz de la bendición, a esto de confesar y apartarse, es lo que la Biblia reconoce, la Biblia enseña como el arrepentimiento. ¡Qué palabra tan extraña!, ¿no es cierto? El arrepentimiento. El arrepentimiento que se requiere. Fíjense, mis amados hermanos, que el remedio para el pecado no es incrementar nuestra actividad religiosa, no es diezmar, no es venir a la iglesia, no es hacer una cantidad de cosas. El remedio para el pecado comienza con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es ese cambio en nuestra manera de pensar, ese cambio en nuestra manera de actuar, ese cambio en la óptica, en la mirada que nosotros tenemos hacia el pecado. Porque para algunos el pecado es la diversión, la buena vida. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, ay, hermano mío, esto se llama la desgracia, la muerte, la ruina. El arrepentimiento. Y un versículo que nos ayuda a entender el arrepentimiento está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo número 7, versículo número 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Estoy pensando en que hiciéramos una enseñanza completa de este versículo, porque es un versículo que es muy rico en cuanto a la revelación que nos da acerca del arrepentimiento. Pero hoy solamente vamos a usar una parte de este versículo, porque este versículo aquí dice claramente, dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Si de todo vuestro corazón. Y es que cuando la Biblia habla de corazón, habla de nuestro ser interno, de la esencia de nuestro ser. Si de todo corazón, es decir, si de todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, os volvéis a Jehová, ¿cierto? Y entonces vemos aquí que para volvernos hacia Dios, para en lugar de caminar hacia el pecado, caminemos ahora hacia Dios. Eso que se conoce como arrepentimiento, ese cambio de dirección que iba hacia el mundo, me devuelvo a Cristo. Entonces ese cambio tengo que hacerlo de corazón. Y cuando yo he pecado y estoy en arrepentimiento, pues eso tiene que involucrar todo mi ser, todas mis emociones, todo mi intelecto, toda mi voluntad. ¿Y por qué el intelecto? Porque el arrepentimiento empieza cuando usted y yo entendemos claramente que hemos pecado, que no fue un error, que no fue un desliz, que no fue culpa de mi esposa, que no fue culpa de la empresa, que no fue culpa del jefe, sino que fue algo que yo hice violento, una acción violenta contra la naturaleza santa de Dios. Ahí comienzo yo a entender, y entonces como actué violentamente contra Dios, entonces ahora estoy apartado de Dios.
Y aquí entran mis emociones. Eso tiene que dolerme profundamente cuando yo veo la situación del pecado y mi posición frente a Dios. Eso me debe doler y eso trae consecuencias y eso trae problemas. ¿Por qué? Porque entonces ahora con mi conciencia yo tengo claro conocimiento del pecado y de las consecuencias graves en esta tierra y en la eternidad que tiene mi pecado. Y si eso no me asusta, mi amado hermano, y si eso realmente no me mueve el piso, pues soy como el cadáver que le ponen el yunque en el pecho. Necesito entender eso. Ahora, aquí necesitamos, para llegar a ese punto, necesitamos el trabajo del Espíritu Santo, porque según Juan capítulo 16, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso he orado para que en este día el Espíritu Santo manifieste a cada uno de nosotros nuestro propio pecado, para que lo podamos entender y para que nos podamos arrepentir. Eso va a involucrar realmente nuestras emociones. ¿Cómo es que nosotros estamos atacando la naturaleza santa de Dios? Eso va a doler. Realmente eso duele. El tener conciencia del pecado, eso duele. El tener sentido de culpa, eso duele. Eso duele, mis amados hermanos. Hay un sentido de fracaso moral. Hay una conciencia que acusa de no alcanzar el estándar moral de Dios. Hay una situación dentro, interna de nosotros, que no nos permite avanzar. El pecado no es una simple falta. Dios no perdona errores, Dios perdona pecados. Entonces tengo que comenzar por reconocer, por entender que lo que hice, que mi conducta está demarcada, tipificada, es como un pecado. Y me debe doler el corazón, el área de las emociones, ese fuerte sentimiento de dolor. ¿Se acuerdan de David? David decía: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de noche y de día. Wow, estaba sufriendo. No me diga, como les decía la semana pasada, no me diga que pecar es rico y que la pasa re bueno, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Pedro? Dice la Biblia por allá en Mateo capítulo 26 que salió y lloró amargamente. Otra vez David, Salmo número 51, en el proceso del arrepentimiento, David dice: devuélveme el espíritu, devuélveme tu espíritu de salvación, trae gozo a mi vida, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. David sintiéndose vacío, lejos de Dios. Hermano mío, el proceso del arrepentimiento tiene que ver realmente con que nosotros entendamos que hemos pecado, con nuestras emociones verdaderamente lo sintamos y con nuestra voluntad. ¿Ahora qué? Ahora nos decidamos a confesarlo. Porque mientras no lo confesemos, hay dos cosas aquí que yo quiero aclarar antes. El pecado tiene dos cositas que son diferentes. Una cosita se llama culpa. La culpa del pecado. Por la culpa del pecado es que las personas van al infierno. Por la culpa del pecado. Pero la culpa del pecado es la que Dios perdona. Dios perdona. Cuando pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Pero el pecado tiene otra cosa que son las consecuencias del pecado. Y la mayoría de las veces las consecuencias se mantienen. Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias se mantienen. En un acto de fornicación, Dios perdona el pecado, pero el hijo fuera del matrimonio, ahí queda. Ahí queda. En un robo, Dios nos perdona haber robado, pero quizás tengamos que ir a la cárcel. Consecuencias, mis amados.
consecuencias. Quizás llevamos una vida de alcoholismo, de malos negocios, de cosas chuecas, cosas turbias, y claro, nos convertimos al Señor, le pedimos perdón, Él nos perdona nuestros pecados, ya no vamos al infierno, vamos al cielo, pero mientras llegamos allá vemos las consecuencias de eso, quizás la ruina económica, quizás no hay dinero, quizás tenemos que pasar necesidades, y entonces, ¿por qué les hablo de estas cosas? Porque a veces nosotros no confesamos, es porque le tenemos más miedo a las consecuencias de aquí que a las consecuencias del otro lado. Y entonces ahí es donde estamos terriblemente equivocados. Si Dios nos permite arreglar aquí, lo mejor es arreglarlo en esta vida. En la otra no hay posibilidad. No hay posibilidad. Entonces necesito arreglarlo aquí, la confesión. ¿Y qué es la confesión? Realmente la confesión tiene que ver es con el reconocimiento del pecado. Yo reconozco mi pecado. David dijo, oiga, en pecado me concibió mi madre y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Es reconocer que yo no me equivoqué. A mí no me gusta cuando por ahí hay una canción que dice que Dios es el que perdona nuestros errores. No, Dios no perdona errores, Dios perdona pecados, por amor a Dios. Pecados, tengo que comenzar por reconocer mi pecado. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero yo creo que David, que vivió esto de cerca, Salmo número 32, versículo 3, dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mira, eso de prosperidad, aquí dice que, oiga, lo que era prosperado, lo que era verde, ahora se volvió una sequedad de verano. Dice, pero mi pecado declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermano, el pecado nos enferma, el pecado nos rompe, el pecado nos acaba, el pecado rompe la comunión en el matrimonio, el pecado rompe la comunión en las personas, el pecado rompe la comunión con Dios, el pecado acaba con nuestras vidas, comenzamos a rompernos, comenzamos a quebrarnos, comenzamos a separarnos de Dios y comenzamos a morirnos, comenzamos a marchitarnos. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay confesiones tan interesantes como puede usted mirar alguna que a mí me llama la atención. Es una de las oraciones más poderosas que usted encuentra en la Biblia, por allá en Daniel capítulo número 9. Daniel, que él realmente en la Biblia no dice que él haya cometido esos pecados, pero aquí Daniel se está identificando con su pueblo y está confesando los pecados, confesándolos. Gente tiene cosas en contra de la confesión, que por las ideas que traen de la Iglesia Católica, pero eso nada tiene que ver. Necesitamos confesar. La Biblia habla de confesar y veremos que realmente necesitamos confesar frente a Dios para que sea Dios el que perdona la culpa de nuestros pecados, pero necesitamos confesar frente a las personas para humillar nuestro ser, pero también para recibir sanidad, porque es a través de las personas que Dios va a enderezar nuevamente nuestro espíritu, va a arreglar lo que se rompió dentro de nosotros. Y siempre que nosotros confesemos nuestros pecados, siempre Dios los va a perdonar. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa, Dios siempre perdonará. La desgracia no está en el pecado, la desgracia está en no confesarlo. Ahí es donde nosotros nos morimos, y a eso era lo que se refería el cantantico aquel, ¿cierto? Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿cierto? Pecamos y en lugar de confesar volvemos a pecar. Oiga, qué interesante, qué maña tan fea cogimos desde el Edén. Si pecamos, ahora necesitamos confesar. Y claro, mire, yo
totalmente de acuerdo. Si hay cosa que sea terrible, es cuando tenemos que confesar. Y yo les he comentado de alguna vez que hablé mal de un hermano mío en la iglesia, un hermano en fe. Me refería a él de una manera que no debía hacerlo. Y el Señor me llevó a un proceso de arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Delante de todas las personas, lo que yo había dicho por allí en una reunión, delante de 5 o 6 personas, ahora me tocó confesarlo delante de toda la iglesia y pedirle perdón a ese hermano mío ahí delante de toda la iglesia. Y les cuento, eso no es, ay, que qué maravilla, que qué rico que nos sentimos. Creo que no. Estoy completamente de acuerdo. Dice la Biblia por allá en el libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 7 versículo 9, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Oiga, Dios sí, claro, Él permite que nosotros verdaderamente venga a nuestra vida ese dolor, esa tristeza por haber pecado, claro que sí, y eso nos duele el corazón, haber ofendido a Dios, nos duele el alma, y reconocerlo delante de la gente, ¡qué vergüenza! Claro que sí, pero dice la Biblia que, oiga, no es ese el problema, al contrario, ese es un gozo, el poder realmente arreglar la situación. Problema es cuando estamos entristecidos porque, ay, con ese pecado que yo cometí, pues ahora quizás pierda el empleo, quizás pierda ese dinero, quizás vaya a terminar en la cárcel, quizás el matrimonio pues se complique un poquito, hermano. Pero la Biblia nos llama a confesar, a arrepentirnos, a reconocer nuestros pecados, a dar cuenta verbal de la conducta que nosotros hemos hecho y la califiquemos como pecado. Como pecado. Y mire, créanme, mis amados, créanme. En el Salmo número 51, que es un salmo de arrepentimiento, el arrepentimiento de David, dice David: porque no quieres holocaustos, no quieres sacrificios. No, Dios no quiere diezmos, Dios no quiere ofrendas, Dios no quiere que vengas a la iglesia, Dios no quiere tanta actividad religiosa. Dios quiere que te arrepientas al corazón contrito y humillado. Asegura la Biblia: no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios está esperando es que cuando sentimos ese dolor, y gloria a Dios por ese dolor, gloria a Dios por esa tristeza, gloria a Dios por esa angustia que nos da, porque eso nos va a mover a confesar nuestro pecado, a darnos cuenta de lo que hicimos y las consecuencias que eso trajo. Pero mi amado, si le tenemos más miedo al castigo, a las consecuencias, a quedarnos sin el trabajo, a quedarnos sin el ministerio, que a arreglar las cosas con Dios, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento, eso se llama conciencia rara. No lo sé cómo se llamará eso, pero hermanos míos, lo que yo sí sé es que si uno confiesa, Dios lo perdona. Y necesitamos confesar a Dios para que perdone la culpa de nuestro pecado, pero necesitamos confesar a las personas para que puedan ser usadas por Dios como herramientas para arreglar mi propia vida. Me acuerdo en este momento de un momento en la vida del Señor Jesucristo por allá en Lucas capítulo 18, cuando Él ve y se refiere a 2 personas que entraron al templo. Un fariseo y un publicano. Y los 2 entraron, y el publicano allí: Señor, gracias que yo no soy como este ladrón, ratero, a este que, pecador. Gracias, Señor, que yo no soy como él. Pero el publicano estaba encorvado allí, dándose golpes en el pecho, dice Jesús, y se daba golpes y decía: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. ¿Sabe qué Jesús dijo? Ese salió justificado.
A ese Dios lo perdonó. A ese no lo vamos a tropezar en el cielo. Claro, si te arrepientes, porque Él se arrepintió. Entonces no lo vamos a tropezar en el cielo, allí no lo vamos a encontrar. El fariseo no sé dónde, o mejor dicho, sí sé, pero dejémoslo ya tranquilo, ¿cierto? Y quizás, claro, confesar los pecados, eso da mucha vergüenza, se los aseguro, da mucha tristeza, da mucho dolor, claro que sí, eso no es que qué maravilla, pero necesitamos pasar por ese dolor, por esa vergüenza, para poder arreglar nuestras cosas con Dios, porque nuestra vida se quebró. Porque estamos en ruina humana a menos de que lo arreglemos. Ahora, el verdadero arrepentimiento no solamente involucra la confesión, sino que número 2, o en el proceso, nos vamos a encontrar que, oiga, tenemos que apartarnos. Y sabe, te doy un consejo. Si hoy te quieres arrepentir de tus pecados, lo puedes hacer. Si estás pensando en confesarlo, lo puedes hacer, pero más te vale que hayas decidido ya apartarte del pecado, porque el arrepentimiento verdadero implica no solamente la confesión, sino que nos apartemos del pecado. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el inicuo, deje el hombre impío su camino, deje esa manera de pecar, deje esa vida de pecado. El arrepentimiento asegura que para alcanzar la misericordia de Dios necesitamos apartarnos de esa vida de pecado, el abandonar la práctica de los pecados. Pecado que yo confieso es pecado del cual yo me aparto, porque y si no, no hay trato. Necesito apartarme. Pecado no confesado es pecado no perdonado, pero pecado reincidente, tropecé de nuevo con la misma piedra. Necesitamos entenderlo claramente, necesitamos arrepentirnos, confesar, apartarnos. Y si usted se da cuenta, aquí es donde entra la férrea voluntad humana. No es verdad que yo porque pequé ayer ahora tenga que volver a pecar. No, Señor, yo tengo una voluntad, yo tengo un carácter, yo tengo un temple, yo tengo una decisión verdadera sobre mi vida y tomo control sobre mi vida. Y pecado que yo cometía ya no lo cometo más. Ahora, ¿no volvemos a pecar una vez confesamos? Probablemente por nuestra terquedad, nuestra necedad. Hablo de mí por nuestra bobada. Pero no son esos pecados que ya había yo confesado. No son esos pecados. Y la Biblia habla de no vivir, de no practicar esos pecados. Si usted hoy reconoce que ha pecado delante de Dios, hoy es día de arrepentirse. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia. Esa es una promesa. Dios tendrá misericordia. ¿Por qué? Porque Él es amplio en perdonar, confesar y apartarse. Me encanta, como lo dice el apóstol Pablo, me fascina. Para allá en el libro de Romanos, capítulo número 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y mismo Pablo se responde: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir ahora en él? Mire, esto se tiene que reconocer de cuando yo confieso un pecado, moría ese pecado, ya fue perdonado, moría ese pecado. Y si moría ese pecado, ¿cómo voy a seguir viviendo en él? ¿Cómo voy a seguir viviendo en ese pecado que el Señor me ha perdonado? Necesito realmente arreglarlo. Y por allá Colosenses capítulo número 3, acuérdense, dice: si de verdad resucitaste con Cristo, poned vuestros ojos en lo que está arriba y no en lo que está abajo. ¿Cierto? Cuando yo confieso y me aparto, ahora mi manera de pensar debe ser diferente. Ahora ya el pecado no me parece tan atractivo. Y entre otras cosas te puedo decir una cosa. Después de que yo he pegado semejante corrientazo
confesando el pecado, ¿me quedarán ganas de volver a pecar? Pues si lo he valorado bien, creo que no lo quiero hacer. Por lo menos, hermanos míos, entonces, como en resumen, realmente lo que yo quiero en esta mañana es que usted y yo tengamos una mejor actitud frente al pecado. No lo ocultemos. Es tiempo, es de sacarlo, de confesarlo, de manifestarlo delante de Dios y pues en cuanto toque, pues delante de las personas contra las cuales nosotros quizás hemos pecado, abandonar esa actitud, esa práctica, abandonar eso para recibir la misericordia de Dios. Yo no sé cómo está tu vida, no lo sé, pero lo que sí sé es que si hay pecado, hoy el Señor quiere que tú lo confieses, que tú te apartes, porque alcanzarás misericordia. Esa misericordia que deseas, esa misericordia que salva. Necesitamos verdaderamente humillarnos delante de Dios, del Dios de la Biblia, ese que nos habla de la necesidad de confesar. Santiago capítulo 5. Oiga, si hay pecado, confesémoslo delante de las personas. Claro, porque eso nos pone en una condición vulnerable. Y eso es lo que ayuda a volver a enderezar nuestro ser interno, todo nuestro corazón. Necesitamos hacerlo. ¿Para qué? Para poder ser restaurados delante de Dios, para volver a estar en la posición que estábamos inicialmente con el Señor. Ahora, si tú nunca has recibido al Señor y te has sentido de esta manera, pues tú eres creyente. Pero si no te has sentido, así hayas hecho una oración, pero no te has sentido de esta manera triste y vergonzosa de presentarte delante del Señor, yo te invito a que hoy recibas al Señor en tu corazón. Que hoy esa tristeza que produce tu vida de pecado, ese dolor que sientes por haber ofendido al Señor, eso te debe llevar a arrepentirte y a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador en tu corazón. Necesitamos hacer esto, sentirlo para alcanzar la misericordia del Señor. Que este día no se vaya sin que tú te presentes delante del Señor y arregles tus situaciones. Me encanta que por allá el Salmo 130, creo que es el versículo 3, dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero por el otro lado, y con esto cerramos esta enseñanza, Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz, refeliz es el hombre a quien Dios ha perdonado su pecado. Refeliz es el hombre a quien Dios no inculpa de iniquidad alguna, a quien Dios ha perdonado su pecado. Queridos hermanos, no esperemos mucho tiempo. Si esta palabra está llegando verdaderamente a tu corazón y sientes verdaderamente el dolor en tu corazón por haber ofendido al Señor, hoy es día de que tú te humilles delante de Dios. Que te pongas ahí de rodillas, o yo no sé cómo lo quieras hacer. Que confieses delante del Señor esa actitud, confieses delante del Señor esa acción, confieses delante del Señor esos pensamientos, lo que sea. No te alarmes por el pecado que has cometido. Créeme, llevo muchos años en el ministerio y ningún pecado me escandaliza. Créeme que no. ¿Por qué? Porque todos los pecados tienen arreglo si nos arrepentimos, si lo confesamos, si nos apartamos. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si lo ocultamos, vamos a morir en la ruina, vamos a morir en la desventura, vamos a morir en la quiebra, la desgracia humana. No te demores. La Biblia dice: tú que escuchas la palabra de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Es decir, arrepiéntete de verdad. Y cuando nos arrepentimos, nuestra vida comienza a fluir nuevamente.
Comenzamos a sentir esos ríos de agua viva que fluyen de nosotros. El Espíritu Santo y Dios usándonos y Dios levantándonos y Dios exaltándonos, porque Dios está por regresar a una iglesia pura, sin mácula, sin arruga, una iglesia santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar. Padre, hoy sabemos, Señor, que necesitamos reconocer nuestro pecado. Que necesitamos reconocer ese pecado, Señor, para poder recibir tu misericordia, Dios. Muchas gracias, Padre. Danos fuerza, Señor, y valor, Padre mío, que tengamos la realidad del pecado frente a nosotros para que podamos verdaderamente confesarlo. Nuestra transgresión, nuestro pecado, confesarlo. Y que, Señor, que realmente esa transgresión la veamos realmente como algo que hicimos contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Padre, que nosotros podamos ver la necesidad de decir la verdad, que veamos la necesidad de manifestar nuestra situación, porque verdaderamente hemos caído, Señor. Pero como David nos podemos levantar, Dios. Podemos pedir perdón a ti, podemos levantar nuestros ojos a ti y pedirte perdón en tu misericordia, Señor. Padre, necesitamos que nos des la oportunidad de arreglar con las personas a las cuales hemos ofendido o molestado, Señor. Padre, que nos ayudes para arreglar estas situaciones que quiebran nuestra vida, Padre. Bendice, Señor. Yo oro, Padre mío, que tú hoy a través de tu poderoso Espíritu des fuerza y fortaleza, Padre mío, a cada uno para poder arreglar las situaciones contigo, Señor. Que tu Espíritu traiga verdaderamente convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y que cuando veamos la realidad del pecado y sus consecuencias, Señor, Padre, que podamos arreglar, Señor. Ayúdanos, Dios. Y hoy oro por la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular de la Promesa del Padre, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor. Que tú obres en la vida de cada uno, Señor, de una manera trascendente, Padre mío, que cada uno te reconozca en sus días, en sus movimientos, en su vida, Señor. Que seamos una iglesia verdaderamente entregada, que podemos decirte, Señor, te pertenezco. Yo soy de tu pueblo, Dios. Yo he tomado la decisión de que seas mi Señor, de que seas mi Salvador. Me aferro a ti, me agarro a ti, y en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo, Señor, tomado de tu mano, yo sé que saldrá al otro lugar, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, y no olvide ahí en las letricas rojas del YouTube, usted oprime ahí, dice suscríbete, y suscríbete en nuestro canal para que, como dice mi amigo dinosaurio, evitar la extinción. Que el Señor los guarde, que el Señor les bendiga.